Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca. Dinamarca quiere prohibir a los menores de 15 años el acceso a redes sociales. Hay un acuerdo en ese país para fijar ese límite, ese umbral. Y el Parlamento Europeo, en todo el espacio comunitario, aspira a situar esa edad mínima en los 13 años, algo más laxa. Ese umbral. Aquí en España también hay una ley en trámite que pretende endurecerlo. Bueno, esto nos ha llevado a preguntarnos cuál es la relación que los chavales y chavalas tienen con la tecnología y las distintas maneras a nuestro alcance para poder al menos minimizar cuanto se pueda los riesgos a los que se enfrentan en un mundo cada vez aún más globalizado, con la inteligencia artificial cada vez consolidándose con más fuerza. Fabián Cardell, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Está de acuerdo con esas propuestas o por cuál se decantaría? ¿Cuál tendría que ser la edad mínima idónea para acceder a redes sociales? Mira, lo que los expertos estamos muy de acuerdo es en que lo que se ha hecho hasta ahora no está funcionando del todo. Nos encontramos constantemente, tanto en investigaciones, informes, encuestas, como en la clínica, casos que van en aumento de sexting, sextorsión, aumento de la adicción a la pornografía, a las redes sociales. En el último estudio que salió hace 2 días, que presentó el presidente del gobierno, el informe de UNICEF acerca del impacto de la tecnología en la salud mental de los jóvenes, nos decían que un 5,7% de los jóvenes tiene un uso problemático de redes sociales y esto aumenta hasta un 7,7% en bachillerato. Esto quiere decir que vemos en el día a día que existen consecuencias graves, dificultades en la atención sostenida, cada vez más depresión y ansiedad. Las redes sociales quizá no son el único motivo, pero desde luego es una variable muy importante. Y esto que propone Dinamarca es una medida, pero no es el único caso. Nos encontramos casos en Australia en 2025, en diciembre de 2024, empezaron a intentar regular esta parte de las redes sociales poniendo una edad mínima de 16 años, es decir, prohibiendo las redes sociales hasta los 16 años y poniendo multas multimillonarias a las empresas que se salten esa normativa. Esto quiere decir que pues quizá no sabemos exactamente cuál es la medida que mejor va a funcionar, pero está claro que algo tenemos que ir haciendo. Aquí en España, de hecho, lo que el Gobierno ha aprobado por ahora es ese proyecto de ley que eleva de 14 a 16 años la edad mínima para poder abrir una cuenta en redes sociales. Claro, y la pregunta es, ¿cómo garantizamos eso, ¿no? Que ningún menor burla la prohibición, según la ley, mediante un control parental obligatorio, gratuito en todos los dispositivos digitales, pero de verdad puede ser realmente efectivo. Habría que acompañarlo de otras medidas. Desde luego va a haber que acompañarlo de otras medidas. Hay otros países como Italia en 2023 que impuso una especie de control parental en los móviles directamente de menores en los que capaban el acceso a contenidos inapropiados. Esto además, estas normativas en muchos casos surgen a partir de desgracias que vemos en redes sociales por retos virales en los que hay algún fallecido, temas de suicidio por temas de ciberbullying. De repente, pues parece que es en esos momentos en los que se decide legislar. En España tenemos esa normativa y el tema de los controles parentales es algo útil y los expertos hablan que hasta los 14 años es interesante ir aplicando controles parentales, pero no puede ser la única medida. El mejor control parental que hay es la educación del menor en el buen uso y en el uso saludable de las redes sociales y de la tecnología. Uh-huh. ¿Crees que las tecnológicas están colaborando o hacen lo suficiente para evitar los riesgos en menores? Y pienso en la cantidad de mensajes de odio que proliferan por redes sociales que incluso escapan al control, pero no sé hasta qué punto crees que las tecnológicas en realidad colaboran para controlar todo ese tipo de mensajes.
Bueno, yo creo que hay, dentro de las mismas tecnológicas debe haber como posiciones contrapuestas, ¿no? Y debe haber una parte en la que están trabajando a favor de que el uso de redes sociales sea un lugar seguro para los jóvenes, y habrá otra parte en la que, al ser su negocio fundamental, pues a lo mejor se salten algunas de estas restricciones o no se lo tomen tan en serio. Entonces, quizá, por supuesto, hay que pedir una responsabilidad a las tecnológicas, pero también tenemos que pedir responsabilidad a los estados, a los países, para que puedan ir legislando. Durante muchos años se ha cargado, yo diría, de un exceso de responsabilidad en los colegios y en las familias para lidiar con un problema que tiene muchas variables y que a veces en casa y en los coles se hace inabarcable. Entonces creo que hay que pedir responsabilidad y actuación para empezar a regular las redes sociales, y que esto pueda surgir por parte de los estados y por parte de las tecnológicas. Uh-huh. ¿Está aumentando el índice de suicidios en los últimos años en relación con estos tipos de acosos, de ciberacosos? El ciberacoso, que no es algo nuevo, pero que sí, además, a raíz del uso y de la proliferación de la inteligencia artificial, también se va ampliando, ¿no? Y pienso en todos esos casos que hemos ido conociendo, uno de los más destacados mediáticamente, el de Almendralejo, en Extremadura, de aquellas fotos manipuladas con inteligencia artificial para que aparecieran las niñas desnudas, ¿no? En una imagen completamente falsa. Sí. Realmente, claro, todas las tecnologías pues pueden... Digamos que el mundo adolescente cada vez es un mundo más tecnológico, más virtual. El mundo virtual es su mundo real, es donde pasan las cosas que les afectan en el día a día, y realmente, pues al final acaba siendo una parte fundamental de su vida. Entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención a poder acompañar en este proceso, porque se ven diariamente casos en el que aumentan conductas suicidas y aumentan autolesiones en la clínica. Los que nos dedicamos a la clínica vemos que esto es algo que va en aumento. Actualmente, en España, la primera enfermedad entre los 10 y los 19 años es la depresión. Y nos encontramos cosas, a mí me han llegado a comentar en algunos colegios, en los que se están cerrando algunos baños en los coles, en los recreos, precisamente para evitar el tema de las autolesiones. O sea que es un tema realmente grave, y con el tema del ciberbullying esto le añade como más leña al fuego. El acoso escolar antes era un acoso que se quedaba en los pasillos, pero ahora es un acoso que irrumpe en las mismas habitaciones de los menores, en su casa, y abarca muchísimo más, y llega a ser bastante complejo y complicado, y que tiene unas consecuencias bastante graves. Justo te iba a preguntar por el papel de los colegios, teniendo en cuenta que los menores pasan buena parte del día en los centros educativos. Si están prohibidos o limitados de alguna manera el uso de los móviles ya prácticamente en toda España, cada comunidad tiene su legislación, aunque con matices en cada región. Pero en cualquier caso, se está evidenciando que no es suficiente. Bueno, como te decía antes, lo que es importante es tomar medidas. Yo no sé si la mejor medida es lo que aconseja la Asociación Española de Pediatría, es de los 0 a los 6 años nada de exposición a pantallas, de los 7 a los 12 1 hora al día, de los 13 a los 16 2 horas, y con controles parentales. En Madrid se ha determinado sacar las pantallas en infantil y en primaria, y no sé si son las medidas, digamos, como idóneas, pero está claro que había que tomar medidas. Y probablemente no sean las únicas. Vamos, de hecho, desde luego no son las únicas, porque todo esto lo tenemos que ir acompañando desde una educación en los primeros momentos en los que se usa la tecnología en los menores. Tenemos que acompañarles en el uso, tenemos que educarles en el uso de redes, y esto es una labor que se hace conjuntamente.
¿no? Entonces, yo creo que las familias y los colegios pueden actuar de manera conjunta en esa labor junto a la regulación que se está haciendo. Fabián Cardey, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por acompañarnos esta tarde. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo.